Muy buenas compañera, muy buenas compañero. Estoy yendo a Lekeitio. Creo que ya he comentado en más ocasiones que Lekeitio tiene, para mi gusto, quizás una de las zonas urbanas más bonitas que existen para la pesca del sargo. Es una de las zonas urbanas más bonitas junto con, yo diría que Coruña, Santander. Y la verdad es que sinceramente no soy muy de pescar en ciudad. Me gusta estar en la naturaleza y sentir además que estoy bien metido en la naturaleza, lejos de lo que es la huella del ser humano, aunque cada vez es más complicado. Pero aún así, bueno, pues hay ciertos lugares, ciertos circuitos de pesca, vamos a llamarlo urbanos, como podría ser eso, Santander, A Coruña y Lekeitio, que la verdad es que son realmente bonitos. Y nada, vamos a empezar. Voy a ver si consigo aparcar por cerca del puerto. Lo malo que tienen este tipo de pesqueros es que es más complicado aparcar en ciudad. Pero bueno, vamos a ver si consigo aparcar y exploraré pues esa zona que ya conozco de Lekeitio, que por cierto tenéis un vídeo, os lo dejo aquí en el canal, de otra jornada que hicimos pues hace 1 año y medio o así ya, que es la única otra vez que estuve en Lekeitio pescando. Y bueno, como digo, vamos a empezar ahí y después pues ya veremos. Mi intención evidentemente es, aunque sea repasar algunos pesqueros que ya conozco, pero sobre todo descubrir nuevos pesqueros. Así que venga, vamos allá. Bueno, pues aquí estamos. Creo que es la primera vez en la ruta del Sargo que repito lugar. Pero bueno, tenía ganas de esto, tenía ganas de Lekeitio. Mirad qué bonito, ¿eh? Está un poco suave de más el mar, aunque tiene una frecuencia muy alta. Pero bueno, yo creo que si están ahí podremos engañarlos. Y voy a pasar a continuación a enseñaros un poco cómo vamos a afrontar la jornada. Pues equipo Tikka Tempest TT4000 con la Yuki Neox Vigor de 6 metros, y para como está el mar yo pescaría con una boya muy pequeñita. ¿Qué pasa? Por un lado estamos bastante altos y a ratos sopla bastante el viento, ahora mismo no, pero estaba montando y a ratos había unas rachas bastante fuertes que con una boya pequeña pues nos la va a llevar a Cuenca. Entonces bueno, vamos a utilizar un poco una boya sobredimensionada. Esta boya que llevo ya unas semanas probándola y me encanta. Y me encanta que al fin una marca española se haya decidido hacer piaos portugueses, porque esto no deja de ser un piao portugués, pero de la marca asturiana de boyas Gazi. Los tengo ya en la tienda del Sargo. Ahora mismo no lo puedo asegurar al 100%, pero bueno, tenemos 4 tamaños, creo que son 20, 25, 35 y 40, o 30 y 35, ahora mismo no me acuerdo, en gramos. Pero bueno, que tenemos eso, para trabajar de mares medias a fuertes, abarcándolo todo, y la verdad es que, vamos,
pues encantado de esta boya, que como digo está sobredimensionada para el mar que tenemos, pero nos permitirá pescar en altura, con viento y sobre todo poder lanzar lejos. Si quiero tocar esta zona, si quiero pues eso, lanzar a distintos petones y tal, evidentemente con una boya pequeña no podría. Y con esto pues vamos a perder sensibilidad, evidentemente vamos a perder la discreción de un aparejo más pequeñito, pero vamos a ganar el poder cubrir una mayor amplitud del pesquero. Pero bueno, ya sabéis, aquí lo que ganamos por un lado lo perdemos por otro. Nada más. Cebo, pues nada, tengo unos poquitos cangrejos que he cogido y unos langostinos. Vamos a empezar con cangrejo, a ver qué tal. Leches, sí, me olvidaba. Bueno, vamos a echar un poquito, muy poquito. Traigo aproximadamente 2 kilos de engodo. Ahora os explico. Vale, este engodo no está en su envase original, que viene en cubos de 5 kilos, simplemente lo he pasado aquí, no sé, 1,5 kilos, 2 kilos, que no me gusta llevar más normalmente a las jornadas de pesca. Este es el engodo de los compañeros portugueses de MyBait. Me han mandado un par de cubos de prueba y la verdad es que lo he probado, funciona maravilloso. No sé hoy si aquí habrá peces, y si los hay pues evidentemente va a funcionar bien. Si no los hay pues ningún engodo funcionará. Pero bueno, es un engodo, me gustaría hablaros de él, que es de vísceras de atún, sangre de atún y sal. O sea, por lo tanto un engodo que podemos mantener fuera de frigorífico, que podemos utilizar un poco, llevarnos el cubo, utilizar un poco, volver a llevarlo para casa y almacenarlo en cualquier lado sin ningún problema, que no se estropea. Y bueno, pues eso, yo lo he probado con buenos resultados, y ya que han tenido pues el detalle de mandarme un par de muestras los compañeros de MyBait, pues por lo menos hacerle un poquito de publicidad, que hay que ser agradecidos en esta vida. La verdad es que la textura mola mucho, huele a rayos, algo muy bueno. Y viene, como digamos, como os decía, viene un poquito como la sangre por un lado del atún y por otro las vísceras. Y bueno, le he pasado un poquito el machacador para mezclar y dejar una mezcla más homogénea, pero ya os digo que pinta muy, pero que muy bien. Vamos allá, ahora sí. Bueno, récord mundial. Recuerdo una vez, hace unos meses, que colgué una foto de un sarguito súper enano. Creo que fue pescado en el Heidkibel, pero fue en otro viaje. Y bueno, algún espabilado se puso a insultarme, que si era un impresentable, que qué tipo de anzuelos utilizaría para pescar sargos así. Y tanto aquel día como hoy, habéis visto, bueno, este era un poquito más grande, pero era un sarguito así. Estoy pescando con un 2/0, Así que para que veáis la voracidad del sargo, independientemente del tamaño de la carnada, independientemente del tamaño del anzuelo. Evidentemente sabemos que carnadas más pequeñitas suelen funcionar mejor, anzuelos más pequeñitos suelen funcionar mejor, pero bueno, que veis que utilizamos anzuelos muy grandes como pueden ser estos 2/0, y también nos puede entrar algún sargo enano. Una oblada.
La verdad es que noto muchas picadas, yo creo que son de sargo pequeño, de sargo enano. Debe haber un cardumen de sargos enanos ahí. Me hacía ilusión volver a intentarlo desde esa altura descomunal, desde aquel balcón, que saqué algún sargo la otra vez que pesqué aquí. Los tenéis en el vídeo del Lequeitio de la otra jornada que hice aquí hace ya pues año y medio, así más o menos. Pero todavía tiene las piedras muy a flor de agua, todavía falta que suba la marea. Entonces voy a tantear porque creo que esto no lo he probado todavía. Voy a ir hacia la zona del faro, que sí, creo que no la conozco, y vamos a echar una ojeada por allí. Vamos a echar una ojeada y a ver si descubrimos algún rinconcito nuevo. Y sobre todo a ver si encontramos a los sargos. Pues ya estaríamos montados. Fíjate que sitio más chulo, ¿eh? Qué bonito. Cómo me mola, ¿eh? Cómo me gusta descubrir nuevos sitios, con muchas posibilidades. Eso sí, igual no hay un pez, pero la ilusión está ahí. A ver, podríamos pescar hacia allá. Lo que pasa es que nos viene de allá el viento. Y aparte se está poniendo bastante fuerte. He decidido empezar en esta puesta de aquí abajo. No sé si la apreciáis más o menos, bueno, una puesta en altura. Y luego tendríamos allí detrás, no sé si lo apreciáis, todo un extensísimo pedrero. Podría ser otra opción. Bueno, se está haciendo ya un poco tarde, la verdad. Vamos a probar aquí y luego pues seguimos. Vamos a empezar con langostino, a ver qué pasa.
¡Pedazo sargo! ¡Oh! Dios mío, eso pasaba mucho del kilo. Pasaba mucho del kilo. ¡Buah! ¡Qué lástima! ¡Qué burrada! ¡Qué burrada! Bueno, ya me habéis visto sacar con este equipo sargos de bien pasados del kilo, cercanos al 1,5 kilos, y sacarlos con la gorra, sacarlos sin problemas, este carrete y esta caña. ¿Os fijasteis cómo le costaba remontar esto? Esto pasaba bien del 1,5 kilos. Yo creo que 1,6 kilos los pesaba, si no más. ¡Qué burrada de sargo! ¡Dios! ¡Qué lástima! Se soltó. Se soltó. Bueno, esto está súper desapacible y no sé, no me gusta mucho. Lluvia, mucho viento, estar aquí al filo del acantilado. Bueno, vamos a ver. Voy a echar un par de lances más y si no lo damos ya por terminado, que se está poniendo muy complicado. Aguantar la caña con este viento es jodido también. Pero bueno, ¡joa! ¡Qué subidón! Y qué pena que hayamos perdido ese sargo, que se nos haya soltado. Joder. Más que suficiente. Voy a recoger ya porque tengo un frío de la leche. Tengo de cintura para abajo, estoy calado de todo. Estoy empapado, de cintura para arriba no, que esto es impermeable, el chaquetagrunda en cesta. Pero bueno, muy bien el engodo este de MyBait. Los tenemos aquí, como habéis visto, están aquí metidos. Y yo creo que podíamos seguir un rato más sacando sargos, pero bueno, más que suficiente, más que suficiente. Ahora voy a recoger, subo y os comento unas cosillas en la furgo. Venga. Bueno, pues ya estaríamos. Ya estaríamos, por fin. ¡Ah! La verdad es que estoy muy contento porque es muy bonito el repetir lugares a los que ya he pescado. Y si bien hemos empezado en esa zona del, como le llamo yo, del circuito urbano de... Joder, me cuesta hablar, tengo los labios dormidos del frío. Si bien empezamos en esa zona urbana del Ekeitio, ya visteis que sacamos un sargo ínfimo, otro sargo más bien pequeño y una oplada también bastante pequeña. Y bueno, como digo, empezamos allá y luego
pues nos vinimos a esta zona del faro. De hecho estamos al lado del faro, y como os digo, es muy bonito el volver a pescar en una localidad en la que hemos hecho un vídeo, en la que hemos pescado hace, pues no sé, 1 año y medio, algo más de 1 año y medio, y seguir descubriendo lugares nuevos, pesqueros totalmente diferentes dentro de la misma localidad. Ya os dije que bueno, que realmente Euskadi es infinito, tiene mucho que ofrecernos a todos, y por ello estoy muy contento de haber tomado esta decisión, ¿no? de volver a esta tierra mágica. Vale, cosillas. A ver, nada, esto ya queda claro. Un hilazo, un hilo buenísimo, buenísimo, buenísimo. Ya visteis, no se rompió con ningún sargo, una vez más, una jornada más. Es el 0.23, por cierto, Seaward Sawa. Para quien no ha visto vídeos anteriores, comentaba que se nos ha agotado el 0.23 del Tanero y Archive Fishing, el hilo que más he estado utilizando yo en toda la ruta del sargo, porque bueno, de todos los hilos que he probado, en relación calidad-precio me parece el mejor, teniendo en cuenta que mis hilos favoritos son el Black Stream, el Sangling Black Stream, el Seaward FXR, y que valen más del doble que el hilo del Tanero y Archive Fishing. Pues al haberse nos agotado en ese calibre, seguimos teniendo 0.25, seguimos teniendo 0.21, pues estaba buscando una alternativa en 0.23 por esta gama de precios en torno a 15-16 euros, y la verdad es que este Seaward Sawa, que vale 15,90 es el precio que tenéis en la tienda del sargo, la verdad es que chapó. Vale, más cosillas. Bueno, pues ya habéis visto en acción la boya esta de Gazi tipo pion portugués. Si recordáis, la pusimos esta mañana un poco desajustada respecto al mar que había, porque había muy poquito mar, pero dijimos que íbamos a poner una boya sobredimensionada para poder lanzar a los petones de fuera y poder abarcar una mayor extensión de agua, ¿no?, a la que pudiéramos llegar lanzando. Si bien la pusimos con ese sentido por la mañana, estando el mar muy suave, ahora aquí en esta puesta de la tarde, pues tenemos momentos del mar bastante fuerte, y ahí ya realmente podíamos ver cómo esta boya tipo pion a correr, trabaja en ese mar fuerte, mantiene el aparejo donde lo tiene que mantener, y bueno, pues esas cosas que a mí me gustan, en esos mares fuertecitos que a mí me gustan, bueno, que nos gustan a muchos. Así que también aquí tenéis otra nueva incorporación a la tienda del sargo, boyas tipo pion de Gazi. Y por último el engodo ya os dije antes de utilizarlo hoy, que ya lo había estado probando, que tiene una calidad excelente. Siempre os digo que los engodos, evidentemente, igual que los cebos, pues cuanto más frescos, mejor. Siempre es mejor fresco que salado. Pero salado, un engodo salado, tiene la ventaja de que yo en la furgo lo puedo conservar. Yo no puedo tener aquí, no tengo un congelador. Bueno, sí, tengo una nevera con un mini congelador para que me cabe una cubitera nada más de hielo. No puedo congelar engodo fresco, ni mucho menos. Entonces, si yo quiero tener, pues no sé, 10, 15 kilos de engodo en la furgo, pues tengo que tenerlos salados. Dentro de los engodos que se compran salados hay muchísimas calidades, desde engodos que están absolutamente oxidados, quemados, que no tienen grasa ya, que están totalmente amarillos de la sal, hasta otros engodos que realmente todavía están bastante frescos, aunque tengan sal, que tienen todavía sangre y que evidentemente pues funcionan mucho más. Ese es el caso de este engodo que me han mandado de MyBait. El cubo está vacío, yo os comenté antes que vienen cubos de 5 kilos, me han mandado 2 y lo que he hecho con los 2 cubos pues ha sido repartirlos en cubos más pequeñitos, en 2 kilos en cada cubo más pequeño, pues para que me sea más cómodo, y porque yo no suelo llevar más engodo nunca a pescar. Lo dicho, funciona súper bien. Recordad que es un engodo de vísceras de atún, sangre de atún y sal. Y bueno, quedaos con el nombre, se llama MyBait. Y bueno, deciros que me da mucha pena que realmente pues han tenido el detalle de mandarme 2 cubos, me han dicho pruébalo, Tarzi y tal, y cuando lo probé y les dije que me había encantado, pues me ofrecieron
tener la exclusiva en España, es decir, venderlo en la tienda del Sargo. Desgraciadamente, pues hemos estado echando cuentas con mis socios y aunque es un engodo de muy buena calidad y que está a muy buen precio y tal, pero al final traérnoslo desde Portugal con lo que pesa y una vez nos lo traemos desde Portugal volver a enviarlo a vosotros si lo compráis en la tienda del Sargo, al final en Porter se nos va muchísimo dinero y bueno, esto es algo que pesa muchísimo más que una caña o que un carrete. Entonces, pues sintiéndolo mucho, teníamos la opción de distribuirlo, de venderlo, pero no va a poder ser, al menos de momento. Dicho esto, oye, os animo a que busquéis en internet y busquéis la forma de conseguirlo, porque la verdad es que es muy, pero que muy recomendable. Bueno, compañera, compañero, recuerda que si quieres hacer posible que sigamos con esta aventura, que sigamos con estos vídeos semanales de la Ruta del Sargo, puedes apoyar al proyecto, puedes apoyar al canal de varias formas diferentes. Puedes hacerte miembro de la Escuela del Sargo, donde te enseño de 0 a 100 cómo pescar sargos, los montajes, cómo elegir pesquero, cómo adaptarte a cada situación, cómo utilizar el engodo, etc. Puedes también adquirir los pesqueros del Sargo, que son esos puntos geolocalizados donde he pescado sargos en todo este viaje, más de 400 puestas de todo el Cantábrico, de Francia, de todo Portugal, de Canarias. Y por último, recuerda que puedes comprar también material de pesca en la tienda del Sargo. Nada más, un fuerte abrazo, buena pesca y nos vemos la semana que viene. ¡Chao!